Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que ha revolucionado las redes sociales y, sobre todo, que ha puesto a todos a especular. Estoy hablando de la reacción de Demet Özdemir ante esa foto viral de Can Yaman que, sin exagerar, ha revolucionado a todos. Prepárense porque vamos a desgranar este misterio que tiene a los fans de ambos, y a muchos más con la boca abierta. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No se van a arrepentir. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los nombres más sonados en la televisión turca. Su química en Erkenci, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países, fue simplemente explosiva. Los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, creó un ejército de fans que hasta el día de hoy sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que demostraron tener, lo que hace que cualquier movimiento o gesto de uno de ellos, especialmente cuando se trata del otro, se convierta en noticia al instante. Hace poco Can Yaman compartió una fotografía en sus redes sociales que, bueno, fue todo un acontecimiento. La imagen en cuestión, para quienes no la hayan visto, es de esas que te hacen detenerte. Can, con su porte carismático y esa mirada que derrite corazones, apareció en una pose, digamos, bastante sugerente. No voy a entrar en detalles explícitos porque aquí buscamos ser un canal para todos los públicos, pero sí les digo que la foto desató una tormenta en Internet. Comentarios, likes compartidos, análisis detallados de cada centímetro de la imagen, un verdadero frenesí digital. Y por supuesto, como era de esperar, todas las miradas se posaron en una persona en particular, Demet Özdemir. La pregunta que flotaba en el aire, y que muchos se hacían con la urgencia de saber el resultado de un partido de fútbol, era ¿cómo reaccionaría Demet? ¿Ignoraría la foto? ¿Daría un like discreto? ¿Se sumaría al coro de elogios? Bueno, pues la reacción de Demet Özdemir ha sido cuanto menos intrigante. No es una reacción obvia, no es un sí, me encanta, tampoco un silencio absoluto. Es algo más sutil, algo que ha alimentado aún más las especulaciones y, francamente, ha generado más preguntas que respuestas. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar descifrar hoy. Empecemos por analizar la fotografía de Can Yaman. No podemos ignorar el impacto que tuvo. Can, conocido por su físico y su carisma, sabe cómo captar la atención. En esta foto en particular, se le veía en un entorno que sugería quizás un descanso, tal vez un momento de relax, pero la forma en que estaba capturado, bueno, era impactante. La comunidad de fans, por supuesto, se dividió. Por un lado, los incondicionales de Can que aplaudían su atrevimiento y su sensualidad. Por otro, aquellos que, quizás buscando un significado más allá de la simple imagen, empezaron a atar cabos y a preguntarse si había algún mensaje oculto. Y ahí es donde entra Demet. La reacción de Demet no fue inmediata. Y esto es importante. En el mundo de las redes sociales, donde todo va a la velocidad de la luz, un retraso en la reacción puede decir mucho. Hubo un tiempo prudencial donde se esperó, donde los fans de Demet, y los que shippean a la pareja, aguzaron el oído digital. ¿Qué pasaría? ¿Sería un gesto calculado? ¿O simplemente Demet estaba ocupada con sus propios proyectos? Porque recordemos, Demet Özdemir no es solo una cara bonita, es una actriz en ascenso con una carrera muy activa. Acababa de estrenar un proyecto que estaba siendo muy bien recibido, Taxi Soforu, o El conductor de taxi, una serie que la mostraba en un registro diferente y que estaba recibiendo elogios por su actuación. Finalmente sucedió. Demet Özdemir reaccionó a la foto de Can Yaman. Y su reacción fue un simple me gusta. Sí, lo han oído bien. Un me gusta. Un pequeño corazón rojo que apareció en la sección de comentarios debajo de la foto. A simple vista, debe parecer algo insignificante, ¿verdad? Un simple gesto que cualquiera podría hacer. Pero en el contexto de la fama, de la historia entre Demet y Can, de la expectación de los fans, este me gusta se convirtió en un titular. Analicemos el significado potencial de este me gusta. Por un lado, podemos interpretarlo como una señal de amistad. Ambos actores han demostrado siempre un gran respeto mutuo, incluso después de su relación.
Han sido profesionales, se han apoyado en sus proyectos y han mantenido una relación cordial. Un me gusta podría ser simplemente eso, un reconocimiento de su antiguo compañero de set, un gesto de ¿te va bien, colega? Es una reacción madura adulta, que denota que no hay rencores ni animosidad. Sin embargo, para el ojo entrenado del fan, especialmente del fan que anhela la reconciliación o que simplemente disfruta de la química entre ellos, este me gusta adquirió tintes mucho más profundos. Podría ser interpretado como una aprobación sutil. Como si Demet dijera indirectamente sí, te veo y me parece bien. O incluso en un nivel más especulativo podría ser un guiño, una forma de decir todavía me importas. Es la ambigüedad de las redes sociales elevada a su máxima potencia. ¿Y por qué esta reacción, en lugar de un comentario más extenso o una publicación propia, es tan relevante? Porque el silencio o la brevedad en las redes sociales a menudo hablan más que las palabras. Si Demet hubiera escrito un largo comentario alabando a Khan, quizás se hubiera interpretado como un intento de reavivar la chispa. Si lo hubiera ignorado por completo, los fans habrían dicho que la relación estaba completamente terminada. Pero un simple me gusta deja la puerta abierta a la interpretación. Es el poder de lo no dicho, de lo implícito. Las redes sociales se inundaron de análisis sobre este me gusta. Los foros de fans, los grupos de discusión, incluso algunos medios de entretenimiento hicieron hincapié en este detalle. Se crearon memes, se escribieron artículos especulativos, y la conversación sobre Demet y Khan volvió a estar en boca de todos. Es fascinante cómo un simple clic puede generar tal revuelo. Y aquí es donde entra la parte intrigante del asunto. ¿Por qué tanta expectación? Porque Demet y Khan fueron, y siguen siendo para muchos, una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su romance en la pantalla, Pájaro Soñador, fue un fenómeno. La forma en que interactuaban, la química que transmitían, todo era tan creíble que para muchos seguidores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y aunque se separaron, esa conexión quedó grabada en la memoria colectiva de sus fans. Además, la vida sentimental de ambos ha sido objeto de escrutinio constante. Demet ha tenido otras relaciones sonadas, y Khan también. Sin embargo, la sombra de Erkencikus, y la pareja que formaron siempre ha estado presente. Cada vez que alguno de ellos publica algo que pueda ser remotamente interpretado como una conexión con el otro, la comunidad de fans se moviliza. Es como si una parte de ellos quisiera que esa magia de la serie se trasladara a la vida real. La reacción de Demet, ese discreto me gusta, puede ser vista como una forma de mantener esa conexión, sin comprometerse demasiado. Es un gesto que les permite a los fans seguir soñando, seguir especulando, sin que Demet tenga que dar explicaciones o hacer declaraciones públicas sobre su relación, o la de Khan. Es una forma elegante de mantenerse en el radar de los fans sin entrar en el juego mediático de forma agresiva. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es analizado al microscopio. Si Demet hubiese tenido una reacción muy efusiva, podría haber sido acusada de buscar protagonismo o de querer reavivar una relación pasada. Si su reacción hubiese sido de desinterés total, los fans más apasionados se habrían sentido decepcionados. El me gusta es, en cierto modo, el equilibrio perfecto. Les permite mostrar un mínimo de interacción, mantener viva la esperanza en algunos, y al mismo tiempo protegerse de la especulación excesiva y los juicios. También hay que considerar el factor tiempo. La foto de Khan Yaman se volvió viral hace poco. Y la reacción de Demet llegó después. ¿Por qué ese lapso? Quizás Demet no estuvo pendiente de las redes sociales en ese momento. Quizás lo vio y lo pensó un poco antes de darle al me gusta. O quizás, y esta es una especulación más romántica, quería asegurarse de que su me gusta no se interpretara de forma equivocada, que fuera visto como un gesto amistoso y no como una declaración. Lo que está claro es que este incidente, la foto viral de Khan Yaman y la reacción de Demet Özdemir, demuestra el poder que tienen estas figuras públicas y la fascinación que generan en sus seguidores. Un simple me gusta puede convertirse en un evento, en una noticia que recorre el mundo digital. Y esto, amigos míos, es solo una muestra de cómo las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos con la fama y cómo las vidas de nuestros ídolos, incluso en sus gestos más pequeños, se convierten en parte de nuestra conversación diaria. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Es imposible saberlo con certeza.
Quizás este me gusta sea solo un pequeño guiño amistoso y nada más. Quizás sea el inicio de algo más. Lo que sí sabemos es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, aunque hayan seguido caminos separados, sigue cautivando a una gran cantidad de personas. Y su me gusta a esa foto viral ha sido, sin duda, la chispa que ha reavivado la conversación y ha mantenido viva la llama de la especulación. En resumen, la foto de Can Yaman generó un auténtico terremoto en las redes sociales y la reacción de Demet Özdemir, ese sutil me gusta, ha sido interpretada de mil maneras. Desde un gesto de amistad hasta una posible señal de un interés latente, la ambigüedad de este simple clic ha alimentado la curiosidad de los fans y ha demostrado una vez más el impacto que tienen estas dos estrellas turcas. ¿Y a ustedes, qué les parece esta reacción? ¿Creen que es solo un gesto de amistad, o hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Compartan conmigo lo que piensan, que sus reflexiones son siempre lo más valioso de nuestro canal. Si disfrutaron de este análisis y les pareció interesante, no duden en regalarme un me gusta que siempre nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que sean fans de Demet y Can, o simplemente interesados en el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.